Estoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. Lucas 22, 31. Dice así la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Él le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quiero que lea conmigo el 22, capítulo 22, verso 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Estamos ante el hecho anticipado a la pasión de Cristo. Creo que estamos 1 o 2 noches antes del arresto de Jesús. Y es un pasaje que sería una punta de lanza para lo que es la fiesta de las Pascuas. Ya que aquí Jesús está hablándole a los discípulos lo que iba a ocurrir. Pero este versículo 28, el último que leemos, desnuda, por decirlo de algún modo, la intimidad del grupo de Jesús con sus discípulos. Fíjese, por primera vez Jesús le dice a los discípulos: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. No fueron 3 años y medio del ministerio de Jesús, acompañado por los discípulos, solamente éxito, solamente milagros, sanidades. No fue una luna de miel los 3 años y medio. No es que todo fue favorable y no es que todo fue viento a favor, sino por lo que deja reveladas las palabras de Jesús, tuvieron pruebas. Y Jesús mismo dice a los discípulos: ustedes, así como a veces se ven vulnerables, pusilánimes, débiles, ustedes estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. ¿En algún momento lo vio a usted Jesús pasar una prueba? Aparentemente no. Aparentemente los discípulos eran los que siempre había que estar tirándoles la oreja o llamándolos al orden o increpándoles su incredulidad. Pero yo jamás veo a Jesús cabizbajo, pidiendo oración,
apoyándose en algo o en alguien. Lo único que dice la Biblia que él iba al monte a orar a su Padre y se separaba del resto. Pero parece ser que Jesús aquí nos muestra puertas adentro de su corazón lo que le ocurría. Ustedes estuvieron conmigo en mis pruebas. Jesús pasó pruebas. Y Jesús necesitó de alguien, al menos, aun cuando no le solucionara la prueba, el problema, que lo acompañara. ¿Me está siguiendo? Y es por primera vez en donde el relato de los evangelios se mete en el círculo íntimo, se mete en lo secreto del grupo. Hasta ahora los discípulos y Jesús son la cara visible del reino de Dios, van a un lado, van a otro, hacen milagro aquí, enseñan por allá, pero ahora es como que todo el foco del evangelio se concentra puertas adentro. Tiempo de pruebas para Jesús y para sus discípulos. Y los tiempos de prueba, ¿sabe qué? Es donde más fe se demanda. Y no digo que la fe no sea necesaria, algunas veces sí y otras veces no. Siempre la fe es necesaria en la vida cristiana, en todos los momentos, en todas las instancias, en todas las experiencias. Pero si hay un momento donde uno necesita una sobrecarga de fe, es en el momento de la prueba. Y vamos con el primer texto. Voy a hacer una predicación expositiva, voy a ir texto por texto, así que ayúdeme y acompáñeme con el texto. Dice en el verso 31, dijo también el Señor, después de haberle dicho, yo pasé pruebas, ahora se enfoca en Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, señores. Y no es el primer episodio donde Satanás pide la vida de un hijo de Dios para zarandearlo, para sacudirlo, para probarlo, para arruinarle la vida y la existencia. Está el caso de Job, capítulo 1, verso 8, donde Dios le dice a Satanás, en el libro de Job, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice. Que no hay como él en la tierra, justo y temeroso. Y Satanás, con esa perspicacia que lo caracteriza, le dice, claro, si tú has cercado y has bendecido todo lo que tiene, ¿cómo no te va a temer? ¿Cómo no te va a adorar? Pero toca lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Dios le dijo, ahí lo tenés. En otras palabras, yo le llamo a esto, Satanás también peticiona. Satanás también pide, y lo peor de todo es que Dios concede. A veces Satanás puede venir y decir, quiero la vida y la cabeza de determinado cristiano. Y Dios puede llegar a decirle, no, te prohíbo que lo toques, porque Dios es soberano. Y nunca hay una igualdad de poder entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de la luz. El reino de las tinieblas siempre es en desventaja, porque Dios es soberano, porque Dios es infinito, sus atributos, su característica lo engrandecen, y Satanás es una criatura, es creado por Dios también. ¿Me está entendiendo? Hay quienes en algún momento dimensionan sobremanera la actividad satánica. Hay quienes sobredimensionan y sobreevalúan los atributos de Satanás. Quiero decirle que Dios es soberano y que Satanás no puede tocar la vida de una persona a menos que Dios lo autorice. ¿Me está entendiendo? Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te pidió personalmente a ti para zarandearte. Y al igual que a Job vemos en la soberanía de Dios, y Él, Dios, permite libre acceso para que Satanás haga el trabajo sucio, sin saber Satanás, que parte de la formación de los hijos de Dios contribuyen a su propósito eterno. Dios conoce el límite hasta dónde podemos soportar la prueba.
Y cuando se habla de zarandear como a trigo, se refiere a quitar el grano de la espiga. A lo mejor nosotros no tenemos la experiencia del campo, de la cosecha, pero por lo que pude averiguar, ¿cómo se zarandea el trigo? Tenemos el concepto de la zaranda cuando zarandeamos arena o cuando se puede zarandear algún elemento, la harina, para ser refinada. Pero ¿cómo se zarandea el trigo? Es la pregunta. Se pone la espiga entera y para que el grano quede desnudo, tiene que ser una sacudida violenta. Como dicen los hermanos, se tira para arriba y el peso mismo hace que caiga sobre el recipiente, la espiga se rompe y comienza a alargar una suerte de pellejo con tierra mezclado con cizaña, con yuyos y con todo lo que representa, y el grano desnudo cae a otro recipiente. ¿Me estás siguiendo? Ahora, esta actividad tiene una situación violenta. Cuando se habla de zarandear trigo se refiere a quitar el grano que posee la espiga, es limpiar literalmente la espiga para que el grano quede desnudo en la zaranda y la suciedad quede pegada por otro lado. En otras palabras, lo que no sirve quedará en la zaranda y lo único que será filtrado y pasará es aquello que es en representación al potencial del grano. Alegóricamente, la prueba, la zaranda que pueda venir, permitida por Dios de parte de Satanás, lo único a lo que contribuye es a limpiarnos, a santificarnos, a forjarnos, a decantar todas aquellas cosas que son parte de nuestra naturaleza humana y que carne y sangre y corrupción no pueden heredar el reino de Dios. ¿Hay alguien ahí? En otras palabras, estoy diciéndote que la prueba tiene como especial propósito purificarte hasta quedar el verdadero grano desnudo y potencial. Claro que somos evasivos a la prueba. Claro que pudiéramos esquivarla o pudiéramos no caer en ella, estaríamos felices. Pero entienda la iglesia y entiendan los hijos de Dios que todos tenemos que ser probados para ser, justamente, valga la redundancia, probos delante de Dios. Trasladándolo al plano más sencillo que hay, uno para promocionar de un año a otro, uno para pasar de una carrera a otra, de una materia a otra, de un colegio a otro, tiene que ser evaluado y tiene que pasar por un examen. Eso es una zaranda. Siempre que viene una prueba, es una promoción a un nuevo nivel de crecimiento, de madurez y de experiencia. No vamos esta noche a exaltar las pruebas, para nada. Que vengan en el momento que tengan que venir y que sea Dios el que la permita, pero que también sea Dios el que nos saque de ellas. Hay cristianos que cometen errores garrafales y que son víctimas después de su consecuencia y dicen, estoy pasando por una prueba. ¿No será que vos hiciste las cosas mal y como consecuencia te vino esa crisis? Otra cosa es cuando vos haces las cosas bien, y aún así Dios permite que te difamen o te insulten o te claven un puñal o te traicionen y vos decís, ¿pero qué hice? No hiciste nada, pero Dios está probando tu temple, tu aplomo, tu carácter, tu personalidad y tu amor. Una cosa es cuando uno no hace nada y viene la prueba. Otra es cuando uno, producto de su propio pecado, luego tiene que sufrir la consecuencia. ¿Me están entendiendo? Ahora, acá Pedro no había hecho nada. Satanás había dicho, lo quiero a Pedro. Era la voz cantante. Y sobre Pedro radicaba un propósito eterno de Dios. Satanás sabe a quién tocar. No va a tocar a los tibios, ya los tiene tibios. No va a tocar a los del mundo porque están fuera del propósito de Dios. Va a tocar a aquellos que se quieren alinear, aquellos que se quieren consagrar, aquellos que tienen un llamado, aquellos que Él sabe
que una vez consagrado le van a hacer una ruina y una fatalidad al reino de las tinieblas. Diga conmigo, bienvenida entonces la prueba. Es increíble. Satanás en este caso es el instrumento y la herramienta de Dios para sacar lo que nos sirve de nosotros. Y contribuye sin querer. Satanás cree que nos arruina, pero sin querer contribuye a forjar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos creen esto? Ahora, según el texto que venimos leyendo, se mencionan por lo menos 2 veces la oración. Porque es menester que la prueba que estén pasando, cualquiera sea, vaya acompañada de oración, como un elemento de dependencia. Le voy a decir algo. Si hay un momento en el que menos oran los cristianos, es cuando pasan la prueba. Porque se recluyen en la victimización de decir, estoy mal, y encima querés que ore. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo en la iglesia. ¿Y cómo quiere que vaya a la iglesia con lo que estoy viviendo? Parece que uno estuviera diciendo, uy, qué verdad. Parece que uno estuviera mal preguntando. Es que cuando más mal estás, y aún cuando más en pecado estás, es cuanto más tenés que ir a la iglesia. Porque es donde vas a salir a flote. A ver, el enfermo tiene que estar en el hospital cuando está enfermo, no cuando está sano, ¿me está entendiendo? Ahora, quiero decirle que si hay un momento donde menos oramos porque nos gana el desánimo, o porque nos gana la carne, o porque nos gana la depresión, es cuando estamos en pruebas. Justamente donde está la prueba hay que intensificar los escuadrones de oración. Ya sea la prueba para una iglesia, ya sea la prueba para una familia, o ya sea la prueba a nivel personal. En el verso 31, quiero que lo lea conmigo, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso es una prueba. Y en el verso 46, dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Y al de al lado, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en... ¿Me está siguiendo? Dice, es cuanto más tenés que orar, no te duermas, no te abandones, no te dejes estar. Vos, cada uno de nosotros sabe cuando está decayendo las fuerzas espirituales. Así como el sistema inmunológico del cuerpo te va tirando signos y señales cuando estás bajo de defensa, se te forman ganglios, comenzás a levantar fiebre y un montón de signos que el cuerpo te va avisando. Tu vida espiritual te va otorgando discernimiento para que sepas cuando te estás debilitando en la fe. Y todos por igual nos debilitamos en la fe. Por eso Jesús les dijo, ¿por qué duermen? Oren para que no entren en tentación. Tentación y prueba es la misma palabra griega. Tentar es la palabra griega que se utiliza para prueba. Era cuando un hierro candente se lo metía en el fuego y si resistía las temperaturas altas, había sido probado, había sido tentado. Jesús ya le estaba anticipando a Pedro que se venía una zaranda, una prueba. Por eso le dice en el otro versículo que ore para no decaer y estar firme. Ahora, la prueba venía a todo el grupo, incluyéndolo a Jesús. Y él toma la actitud de oración para no debilitarse. Verso 41. La prueba venía para Pedro, la zaranda. Pero dijimos que todo el grupo estaba comprometido. Lea el verso 41, dice, y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, 50 metros más o menos.
y puesto de rodillas. Y porque, a ver, Jesús no le va a pedir nada a Pedro que él mismo no haga. ¿Qué le dijo él a Pedro? Orá para no entrar en tentación. ¿Le dijo así? Como Jesús sabía que también la prueba y la zaranda venía para él, ¿qué hizo? Se apartó y se fue a orar para no debilitarse, para no caer. Y aquí quiero señalar algo. Aún siendo quien era el Hijo de Dios y estando en todos los rigores del cuerpo y la naturaleza del hombre, dependió de la oración. Jesús dependía de la oración. El otro día vimos en la resurrección de Lázaro, el miércoles pasado, que él oró y le dijo: Padre, oro, yo sé que me escuchas, pero lo hago para que todos vean que dependo de ti. Es que la oración, hermanos queridos, se puede prescindir de un montón de cosas en la vida cristiana. No voy a decir ni de adorar, ni de leer la palabra, ni de congregarse, todo hay que hacerlo. Todo es un combo de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Pero si hay algo vital y perfecto que Dios nos dejó, es la oración, la relación y el vínculo espiritual con Él. Porque la oración es el medio para canalizar la presión del momento. Cuando uno está bajo prueba, está bajo presión, tensionado, preocupado. Y el único modo de que el ser humano encuentra de desahogo, el único medio de sacar todo eso reprimido adentro y hacer una catarsis, es en la oración. Al menos mi experiencia. He entrado en periodos de agonía en la oración y me he descargado y salí como nuevo. La furia de la crisis y el desahogo reprimido se canalizan en la oración. Entiéndalo de una vez. Callado la boca, enajenado de Dios, nunca va a soltar la carga. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero las cargas se sueltan en la presencia de Dios. Las cargas se sueltan en oración. La oración es el momento de prueba. En el momento de prueba, quiero decir, es como decir: me abandono en Dios para que Él haga conmigo como quiera, y confío en Dios. Si Él me metió en esto, Él me sacará. Si esta prueba viene de parte de Dios para forjar mi vida, bueno, yo estoy tranquilo que en el momento que sea. Jehová lo probó, dice el Salmo 105, a José, hasta el día que se cumplió su palabra. José fue puesto en la cárcel como un abusador, como un violador. La esposa de Potifar, una mujer cincuentañera, promiscua, lo quiso seducir a José, un hombre íntegro. Varias veces, dice, y le importunaba cada día, y José: no, ¿cómo voy a hacer esto contra Dios y contra mi amo? Y ella, dale, que lo quería seducir y lo quería cautivar y lo quería enamorar. Y como él la rechazó, el despecho de esta mujer llevó a decir a los gritos: el hebreo que trajeron de sirviente quiso abusar de mí. Y José no había hecho nada, dejó sus ropas en el lugar incluso. Y estuvo 13 años preso, según el relato bíblico. ¡Qué prueba de Dios! Acusado de un impío inmoral cuando no había hecho nada. Pero es una prueba que tuvo que soportar. Pero eso forjó el carácter. La cárcel lo llevó luego al palacio. Ahora, encontré un paralelismo extraordinario y quiero que lo descubra conmigo. Mire cómo son las cosas. Jesús, escúcheme, guarda a Pedro. Y el Padre guarda a Jesús. Es increíble. Vamos con el primero, verso 32. Bueno,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, verso 31, verso 32 ahora. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Quién estaba protegiendo a Pedro en la prueba frente al ataque de Satanás? Le dice, Pedro, viene Satanás con una zaranda para tu vida, pero yo he rogado por ti. Ya Jesús había intercedido y aunque Pedro iba a pasar por ese momento, la cobertura de la oración de Jesús estaba sobre Pedro. ¿Quién entonces guardaba a Pedro? Jesús. Pero como dijimos que todo el equipo de Jesús estaba bajo prueba y bajo tentación y bajo conflicto espiritual, Jesús también está en el combo. Ahora Jesús cuida a Pedro, pero a Jesús, ¿quién lo cuida? Escuche, lo descubrí. Verso 43. Pedro estaba guardado por Jesús, pero Jesús, verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para... ¿Quién cuidaba a Jesús? ¿Quién cuidaba a Jesús? El Padre. Jesús sabía orar para que el Padre lo guardara, porque de hecho el ángel vino como respuesta a la oración propia de Jesús. Pero también Jesús sabía guardar a los suyos en las pruebas. ¿No encuentra un paralelismo extraordinario? Hasta ahora Jesús no estaba glorificado, no había muerto en la cruz. Era el Salvador, pero todavía no el Redentor, no se había consumado su obra vicaria en la cruz del Calvario. Así que Jesús todavía necesitaba la dependencia del Padre. Él podía guardarlos, como dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Los he guardado bajo tu palabra a los discípulos. Pero Jesús necesitaba ser guardado él también. Y Jesús necesitó un ángel que lo fortaleciera. Ahora encuentro aquí algo interesante también. ¿Me sigue? El Padre le envió a Jesús, ¿qué cosa para fortalecerlo? Un ángel. Y Jesús le envió a Pedro, ¿qué cosa para fortalecerlo? Una palabra. Diga conmigo, una palabra. ¿Quieres saber cuál es? El Padre le envía a Jesús un ángel para fortalecerlo y Jesús se fortalece. Y Jesús le envía a Pedro una palabra para fortalecerlo. ¿Cuál es esa palabra? Verso 32, vuelva conmigo. Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a usar la lógica. Pedro hasta ahora estaba temeroso porque Satanás se iba a venir con toda la furia del infierno contra él. ¿Está bien? Satanás lo había pedido y el Padre dijo, petición concedida, haz lo que quieras con él. Ahora, Pedro, ¿qué pensó? De esta no paso. De esta no salgo. Acá se terminó toda mi vida. ¿Qué puede llegar a pensar usted cuando Jesús va a morir? ¿Qué le espera a los seguidores de Jesús? ¿Cuál era la suerte que podían ellos tener si hasta este momento eran guardados por Jesús? Quitándolo a Jesús, iban a ser los hombres más miserables, más perseguidos, más desterrados. Pero Jesús le da una palabra para sacarlo de la prueba, una palabra para mostrarle que no todo el panorama es oscuro. Le dice, una vez vuelto, le está diciendo en otras palabras, una vez vuelto confirma a tus hermanos.
Ese una vez vuelto significa, no va a terminar tu prueba en un fracaso personal, no será el fin de tu carrera, no terminará mi relación contigo aunque me niegues. Una vez vuelto significa, pasarás la prueba y seguirás en mi camino para animar a tus hermanos en Jesús. Jesús necesitó un ángel, pero Pedro necesitó una palabra. Si yo te digo, vas a pasar un momento terrible en tu vida, pero después de ese momento va a ser la experiencia más maravillosa de la que le vas a agradecer a Dios. A vos te da un hálito de esperanza. Porque decís, bueno, entonces no es que voy a quedar pegado en la zaranda, voy a pasar para el otro lado. Si hay algo, hermanos queridos, que a nosotros nos da agonía cuando pasamos un infortunio, un momento difícil, es pensar que no lo vamos a superar. Es pensar que ahí se terminó todo. Es pensar que la carrera se terminó. Quiero decirte que en medio de la incertidumbre, si alguien te dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, significa de que te levantarás aun cuando hayas caído. Pero hay otro paralelismo extraordinario que encontré, al menos para mi juicio. Se plantea en la prueba de todo el equipo y de Jesús y sus discípulos, no solo la prueba, sino una guerra de lealtades. Escuche esto, una guerra de lealtades. ¿Por qué Pedro es pedido por Satanás? Porque Pedro son esos tipos que se te pegan al lado y caminan con vos. En el campo se diría como perro de sulky, que te sigue a todos lados, que camina al lado del caballo, que te estaba ladrando. Pedro era un hombre con códigos callejeros, esos que nunca te van a dejar solo y que te van a acompañar en las buenas y en las malas, ¿sí o no? De hecho, él lo deja develado en el versículo 33, sígame por favor. Él le dijo, Señor, aunque era un boca suelta, pero no importa, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, que no era poca cosa, sino también a la muerte. Su boca era más rápido que su mente. Hablaba y después pensaba, uy, lo que dije. Está descrito en todos los evangelios. Siempre él era la voz cantante y siempre era el que cometía el error de hablar antes de pensar y de comprometerse, antes de considerar la apuesta. No me cabe duda que aun cuando era un emocional, un sanguíneo, una persona, se diría, extrovertida, no me cabe duda que aún dentro de su emoción había buenas intenciones. Por eso estoy diciendo que aquí se plantea una guerra de lealtades. Pedro quería ser leal a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús también quiere ser leal ¿a quién? ¿A quién? Y mire, lea conmigo el verso 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino... ¿Hay alguna duda de que Jesús quería ser leal al Padre? No. Y qué lindo ejemplo este. Yo quiero esto, Dios, porque le dice, ¿puede pasar de mí esta copa? Yo quiero esto, yo quiero aquello en la vida, yo quiero lo otro. Pero Señor, eso lo quiero yo. Y no sea como yo quiero, sea como tú quieres. Eso es lealtad. Negarme a mi deseo, negarme a mi capricho o negarme a mis anhelos. No me cabe duda que en Pedro había lealtad a Jesús. Y no me cabe duda que en Jesús había lealtad al Padre. Pero hay una guerra de lealtad. Cada vez que usted quiera serle leal a alguien, va a haber una guerra que va a tener que lidiar. Aquel que le quiere ser leal a su esposa es donde más tentaciones va a tener.
y donde más prueba va a tener que pasar, y ese amor va a ser probado bajo el fuego de la lealtad. No me cabe duda que aquellos hombres o mujeres que son fieles en el matrimonio y a esa relación de sentimientos, de afecto, de lazos, son los que mayor combate tienen. No así aquel que no le interesa tanto la lealtad. Por eso es que hoy en día tenemos que resignar tantas relaciones y tantos matrimonios y ver cómo se destruyen tantos hogares, porque no está en juego y no está en guerra la lealtad. ¿Se entiende lo que digo? Pero cada vez que hay una intención, una intencionalidad de lealtad, hay una guerra. Ahora la pregunta es, ¿Pedro era sincero? Sí, pero era emocional e inestable. ¿Con quién peleaba Pedro por su lealtad a Jesús? Con Satanás. Sí, él quería serle leal, por eso Satanás lo pidió. Cuando vos le quieras ser leal a Dios, Satanás va a venir como tiro contra tu vida. Sabelo. Pero Jesús ya ha rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esta guerra de lealtades, Pedro pelea con Satanás. Y en esta guerra de lealtades, Jesús pelea con su carne. Porque antepone su deseo por el deseo de Dios. Escuche con atención, ya termino. Aquí Jesús está mostrando y está develándonos parte de su humanidad. Aquellos que siempre lo vieron como Dios, acá véalo como hombre. Jesús no era un suicida. Jesús iba a la cruz porque tenía que cumplir la voluntad del Padre. Pero como cualquier mortal, le tenía resquemor a la muerte. La enfrentó con valentía, pero le tenía resquemor. Por eso le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque era la copa de la muerte. Y si no, mire el verso 44 para ver más la humanidad y la debilidad de Jesús en ese episodio. Y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. De la presión que estaba sintiendo Jesús, sus capilares comenzaron a dilatarse y comenzó a sangrar sus sienes. Está comprobado científicamente, como evidencias de parte de la resurrección, que cuando hay una presión inmanejable, o te sangra la nariz, la presión arterial busca disparadores. ¿Se entiende lo que digo? Hay personas que pueden agarrar un ACV, un embolio cerebral, un infarto, un paro cardíaco. La presión del momento. Jesús lo canalizó por los capilares. Y es el primer derramamiento de la sangre de Jesús que se otorga por la fidelidad. Los capilares comienzan a sangrar. ¿Quería hacer la voluntad de Dios, Jesús? Obviamente. Y le costó carne y sangre. Ahora, Jesús estaba emocionalmente comprometido por sus convicciones. Y la obediencia lo llevó a ser firme en su decisión. Porque si hay algo, es que la lealtad no es una cuestión de sentirla o no sentirla, sino de obedecerla. Toda la Biblia y toda la Escritura, jamás usted va a ver personas que digan, siento de parte de Dios hacerlo, o no siento de parte de Dios hacerlo. Jamás. La lealtad no es un sentimiento, la lealtad es una sumisión a la voluntad. Obediencia. Hace un tiempo alguien me dijo, no, pastor, todavía no siento de bautizarme. Yo le dije, estás en un error. Si vas a esperar sentirlo, no lo vas a sentir nunca.
porque la naturaleza humana nunca te va a pedir semejante cosa. El bautismo en agua no es una cuestión de siento o no siento, es una cuestión de obediencia. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios no dejó a nuestra libre elección sus mandamientos. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. No. Las promesas de Dios y la palabra de Dios son sí y amén. Mire, si todos nos guiáramos por lo que sentimos o no sentimos, hoy no sentía yo de venir a predicar, le digo. Pero estoy acá por la obediencia. El domingo tenía una gripe que no podía tenerme en pie. El sábado de la noche en la actividad de jóvenes tenía una gripe, yo y mi esposa, que no podíamos tenernos en pie, con fiebre, ampollas en toda la boca. Si era por sentirlo, yo no siento nunca nada, Obedezco. Soy un soldado. Sí, iguana. No sé en qué término ponerlo. No se trata de sentir las cosas del Espíritu, se trata de obedecerlo. De hecho, la Biblia dice, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Sabe cuáles son los sensuales? ¿Quiénes son los sensuales? A lo mejor usted sensual lo traduce como alguien dentro del plano erótico y demás. No, no, sensual significa el que es guiado por los sentimientos. No nos podemos guiar por los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son inestables. Hoy están, mañana desaparecen. La emoción del ser humano es inestable. La emoción del ser humano es bipolar. La emoción del ser humano hoy está allá arriba y mañana está allá abajo. En cambio, la obediencia es el punto que equilibra todas las cosas. Aunque no quiero, lo hago. Aunque no me gusta, obedezco. ¿Jesús qué dijo? Y no es que no manifestó lo que sentía, lo manifestó, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la tuya. Evidentemente, no quiso Dios pasar esa copa. Satanás ha pedido para zarandear como a trigo a Simón. Evidentemente Dios quiso zarandearlo, no desistió. Tenemos un final feliz. Usted ya lo conoce. Lo que quiero decirte en esta noche es que si tenés una prueba, estás en una zaranda, Jesús ya ha rogado por ti para que tu fe no falte. Esa prueba no será el fin de tu existencia, ni el fin de tu vida. Será una instancia que tendrás que atravesar para, una vez vuelto de esa prueba, confirmes a los demás y los demás te tomen como referente. Quiero decirte que si estás en una prueba, Dios te va a mandar una palabra para animarte o un ángel para fortalecerte. Y por último, quiero decirte que la lealtad es una guerra contra esta naturaleza y contra la naturaleza de las tinieblas. Pastor, quiero ser leal y me cuesta. No te guíes por tu sentimiento, obedece. Aunque no entiendas en el comienzo, obedecele a Dios.